Anderson. Capítulo 2. Daniel y su época. Daniel el profeta. Nadie tiene un derecho más elevado a este título, pues así es como el Mesías lo denominó. Y aún así es indudable que el gran príncipe de la cautividad no lo hubiera pretendido. Isaías, Jeremías, Ezequiel y el resto, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 Pedro 1, 21, pero Daniel no proclamó tales palabras inspiradas por Dios. Como él, discípulo amado de los tiempos mesiánicos, él contempló visiones, y registró lo que vio. La distinción que deseo subrayar aquí es entre profecías de hombres que fueron inspirados a pronunciar y profecías como las de Daniel y San Juan, que fueron simplemente receptores de la revelación. Con ellos, la inspiración empezó al registrar por escrito lo que habían recibido. La gran predicción de las 70 semanas fue un mensaje que le fue entregado por un ángel, que habló con él como un hombre habla con otro hombre. Un extraño a la mesa y vestido de un profeta, vivió en medio de todos los lujos y de la pompa de una corte oriental. Después del rey, fue el hombre más destacado del mayor imperio de la antigüedad, no fue hasta el final de una larga vida dedicada al servicio del Estado que recibió las visiones registradas en los últimos capítulos de su libro. Para comprender correctamente estas profecías, es esencial no perder de vista los eventos principales de la historia política de aquellos tiempos. El verano de la gloria nacional de Israel demostró ser tan breve como brillante. El pueblo nunca se inclinó de corazón al decreto divino que, en la distribución de dignidades tribales, entregó el cetro a la casa de Judá, mientras que pasó el derecho de primogenitura a la casa de José, 1 Crónicas 5, 2, sus celos mutuos y sus feudos, aunque mantenidos a raya por la influencia personal de David, y por el inmenso esplendor del reino de Salomón, produjeron una disgregación de la nación cuando la ascensión de Roboam. Al rebelarse contra Judá, los israelitas también cometieron apostasía contra Dios, y al abandonar la adoración a Jehová, cayeron en una idolatría abierta y flagrante. Después de 2 siglos y medio de una historia sin un rayo de luz en toda su historia, pasaron a cautividad a Asiria, y cuando Daniel nació ya había transcurrido un siglo desde la fecha de su extinción nacional. Judá todavía retenía una independencia nominal, aunque, de hecho, la nación había caído en un estado de vasallaje total. La posición geográfica de su territorio la señalaba particularmente para esta suerte. Extendiéndose a medio camino entre el Nilo y el Eufrates, la soberanía sobre Judea iba a ser de manera inevitable la prueba de la supremacía entre el viejo enemigo al sur de la frontera y el imperio que el genio de Nabopolassar estaba suscitando en el norte. El nacimiento del profeta cayó sobre la mitad del mismo año que abrió la época del segundo imperio babilónico, 625 a.C. Era todavía un muchacho en la época de la fracasada invasión de Caldea por parte del faraón Necao. En aquella lucha el buen rey Josías se puso del lado del rey de Babilonia, y no solamente perdió su vida sino que comprometió aún más la suerte de su casa y la libertad de su país. 2 Reyes 23, 29. Apenas había finalizado el luto público por Josías cuando el faraón, en su retorno a su patria, apareció ante Jerusalén para reafirmar su soberanía exigiendo un fuerte tributo sobre la tierra y decidiendo la sucesión al trono. Joacás, un hijo joven de Josías, había recibido la corona a la muerte de su padre, pero fue depuesto por el faraón en favor de Eliakim, que, indudablemente, cayó en favor del rey de Egipto por las mismas cualidades que probablemente indujeran a su padre a desheredarle. El faraón cambió su nombre por el de Joacim, y lo estableció en el reino como vasallo de Egipto, 2 Reyes 23, 33 al 35. El tercer año después de estos sucesos, Nabucodonosor, príncipe real de Babilonia, se puso en expedición de conquista, al mando de los ejércitos de su padre, y entrando en Judea demandó la sumisión del rey de Judá. Después de un sitio del que la historia no nos ofrece ningún detalle, capturó la ciudad y se llevó al rey como prisionero de guerra. Pero Joacim volvió a conseguir su libertad y su trono comprometiéndose con Babilonia en una alianza, y Nabucodonosor se fue sin más despojos que una parte de los utensilios del templo, que se llevó a la casa de su Dios, y no se llevó más cautivos que unos pocos jóvenes de la simiente real de Judá, grupo al que Daniel pertenecía, y que fueron seleccionados para adornar su corte como príncipes vasallos. 2 Reyes 24, 1, Daniel 1, 1 al 2. 3 años más tarde Joacim se rebeló, pero aunque su territorio fue escenario de múltiples incursiones de tropas de caldeos, 5 años más tuvieron que transcurrir antes de que los ejércitos de Babilonia asegurasen la conquista de Judea. Según Josefo, Nabucodonosor halló a Joacim todavía en el trono durante su segunda invasión, y fue él el que lo hizo ejecutar y puso a su hijo en el trono. Continúa diciendo que pronto el rey Joaquín, un joven de 18 años,
que acababa de subir al trono, se rindió en el acto con su familia y su corte, segundo Reyes 24, 12, y de nuevo quedaba Jerusalén a discreción de Nabucodonosor. En su primera invasión mostró ser magnánimo y clemente, pero ahora no tenía solamente que afirmar su supremacía, sino además castigar la rebelión. Así, saqueó la ciudad despojándola de todo lo que hubiera de valor, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, no dejando tras sí nada más que los pobres del pueblo de la tierra. Segundo Reyes 24, 14. Sedequías, tío de Joaquín, fue dejado como rey o gobernador de la despoblada y despojada ciudad, habiendo jurado por Jehová ser leal a su soberano. Esta fue la deportación del rey Joaquín, correspondiente con la era del profeta Ezequiel, quien estuvo entre los cautivos, Ezequiel 1, 2. La servidumbre a Babilonia había sido predicha con tanta antelación como la época del rey Ezequías, segundo Reyes 20, 17, y después del cumplimiento de la profecía de Isaías a este respecto, se le encomendó a Jeremías un mensaje divino de esperanza a los deportados, de que cuando se cumplieran 70 años serían vueltos a su tierra. Jeremías 29, 10. Pero mientras que los deportados recibían este aliento con promesas de bien, el rey Sedequías y el resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, fueron advertidos de que la resistencia al decreto divino que les sujetaba al yugo de Babilonia les conllevaría unos juicios mucho más terribles que los que habían conocido. Nabucodonosor volvería, para exterminarlos, y hacer de toda la tierra, horror y calamidad. Jeremías 24, 8 al 10. No obstante, surgieron falsos profetas para alimentar la vanidad nacional prediciendo una pronto recuperación de su independencia. Jeremías 28, 1 al 4, y a pesar de las advertencias solemnes y repetidas y las recomendaciones de Jeremías, el débil y malvado rey fue engañado por el testimonio de ellos, y habiendo recibido una promesa de apoyo militar de Egipto, Ezequiel 17, 15, se rebeló abiertamente. A causa de ello, los ejércitos caldeos volvieron a sitiar Jerusalén. Los sucesos parecieron al principio justificar la conducta de Sedequías, porque las fuerzas egipcias se apresuraron a asistirle, y los babilonios se vieron obligados a levantar el sitio y a retirarse de Judea. Jeremías 37, 1, 5 y 11. Pero este triunfo momentáneo de los judíos sirvió solamente para exasperar al rey de Babilonia, y para hacer la suerte de ellos aún más terrible cuando al final cayeron en sus manos. Nabucodonosor determinó infringir un escarmiento señalado a la ciudad y a la gente rebelde, y poniéndose al frente de todas las fuerzas de su imperio, segundo Reyes 25, 1, Jeremías 34, 1, invadió Judea una vez más y puso sitio a la santa ciudad. Los judíos resistieron con fanatismo ciego como el que solo las falsas esperanzas inspiran, y es una prueba clara de la inexpugnabilidad de la antigua Jerusalén el que mantuvieron al enemigo a raya durante 18 meses, segundo Reyes 25, 1 al 3, y que al final sucumbieron al hambre, y no a la fuerza. La ciudad fue así entregada al fuego y a la espada. Nabucodonosor mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de las casas de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Segundo Crónicas 36, 17 al 21. Así como le había sobrellevado a sus padres durante 40 años en el desierto, así durante 40 años aplazó su juicio definitivo, porque él tenía misericordia de su pueblo y del lugar de su morada. Segundo Crónicas 36, 15. Durante 40 años no había callado la voz del profeta en Jerusalén, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Segundo Crónicas 36, 16. Este periodo es, indudablemente, el de los 40 años del pecado de Judá, especificado en Ezequiel 4, 6. Jeremías profetizó desde el año 13 de Josías, 627 a.C., hasta la caída de Jerusalén en el año 11 de Sedequías 587 a.C. Los 390 años del pecado de Israel, según Ezequiel 4, 5, parecen haber sido contados desde la fecha del pacto de bendición a las 10 tribus, hechos por el profeta Ahítas con Jeroboam, por lo que parece el segundo año antes de la división, esto es, 977 a.C., 1 Reyes 11, 29 al 39.
Tal es la descripción del cronista sagrado de la primera destrucción de Jerusalén, rivalizada en tiempos posteriores por los horrores de aquel evento bajo cuyos efectos aún yace postrada, y destinado a ser todavía sobrepasado en magnitud en días todavía futuros, cuando se cumplirán las predicciones de la suprema catástrofe de Judá. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste.